Hola, buenas noches, son las 7:32. Ya teníamos como 2 meses sin estar aquí, o sea, sin hacer live ni nada de eso. Yo creo que ya estaban haciendo como falta, pero bueno, entre una cosa y otra y bueno, en fin, se nos había complicado, pero no crean que nos hemos olvidado, los vamos a seguir haciendo. Inclusive esta semana tenemos tres, comenzamos hoy, mañana hay otro muy especial y el jueves habría otro súper especial. Entonces creo que esta semana nos vamos a ver. Muchas gracias, doctor, ya lo conocen, nuestro gastroenterólogo de cabecera, el doctor Riveros. Muchas gracias por venir. El jueves pasado teníamos el live, pero por este tema de movilidad y eso nos tocó aplazarlo y cancelarlo un poquito. Entonces, nada, gracias, doctor. A ti, Jessica, muchas gracias por la invitación y pues a ustedes por la paciencia de la reprogramación, porque sí, el jueves fue un poco difícil y pues bueno, aquí estamos para seguir con estas actividades. Ok, de pronto el tema es un poquito específico, vamos a hablar un poquito de ictericia y es que últimamente han llegado muchas preguntas de los bebés que se ponen amarillos y todo, inclusive hay muchas mamás que dicen, no, pero no tengo la menor idea de qué es ictericia ni nada de eso. Entonces, bueno, ya tenemos algunas personas conectadas. Recuerden que estos live los estamos guardando en mi canal de YouTube de Meninair, ahí los pueden volver a revisar. Sé que hay muchos pediatras también que luego revisan los live y me han dado las gracias por el interno. Entonces, nada, doctor, ¿qué es ictericia? Bueno, ictericia fácilmente es cuando los niños se ponen amarillos, ¿sí? Amarillos es los ojitos, el cuerpo en general, y pueden haber, dependiendo las condiciones, si es por un problema del hígado o no, pueden tener otro tipo de manifestaciones que son muy importantes, y es el color en la orina, se pone muy amarillo, anaranjado, que eso nosotros lo denominamos como coluria, o cuando las deposiciones se vuelven muy pálidas. No necesariamente tienen que tener cambios en la orina o cambios en las deposiciones, pero eso es un signo de alarma. Cuando se ponen totalmente amarillos, ¿sí? Eso se llama ictericia. Ok, pero entonces ahí depende de la edad, también se pueden encontrar, digamos, la ictericia en el recién nacido, sí. O de pronto hay mamás que dicen, no, mi bebé tiene 2 meses y todavía está amarillo, sí. Entonces uno como que piensa en otras enfermedades, digamos el recién nacido. Bueno, con el recién nacido hay algo y es tal vez como el punto, el momento de la vida donde más tenemos que prestarles atención. Sobre todo en el recién nacido, en el niño que ya lleva un mes, ¿sí? Tiene un mes de vida y sigue con ictericia, ¿sí? Normalmente las ictericias a esa edad pueden ser, se llaman fisiológicas, ¿sí? Que son la gran mayoría, pero ahí hay una ventana crítica, es como donde tenemos que estar como nosotros como médicos muy pendientes y ustedes como papás, porque si sobrepasa el mes de vida, ese paciente obligatoriamente tiene que consultar, pues en el caso un pediatra o un gastroenterólogo pediatra, porque tenemos que descartar que no hayan problemas severos en el hígado por los cuales el niño de pronto esté generando esa coloración amarilla. Sobre todo una cosa que se llama la ictericia de vías biliares, que es algo que es fatal si no se interviene a tiempo, ¿sí? Pero si uno dice, bueno, estudié ese niño y no es una ictericia de vías biliares, no es una causa como tal del hígado, hay que mirar si es por problemas de tiroides, hipotiroidismo, por problemas de incompatibilidad en el grupo de sangre, ¿sí? O sea, si la mamá es A y el niño es B o viceversa, o si hay incompatibilidad del RH, ¿sí? Si el uno es positivo, el otro es negativo, o también, por decir, cada vez más estamos viendo, por decir, con problemas con la técnica de la lactancia materna, ¿sí? Entonces, aquí todos somos, y lo hemos dicho siempre en todos los live, súper defensores de la lactancia materna, pero hay niños, y sobre todo cuando la mamá está comenzando a producir leche, ese niño de pronto no le alcanza y se comienza a poner amarillo y termina deshidratándose, y hay de pronto algunos cambios en los electrolitos y pierde peso y se pone amarillo, y es un niño que de pronto termina hospitalizado en una unidad de recién nacidos. Entonces, hay muchas causas de ictericia, pero como les digo, yo creo que tal vez la más importante y a la que tenemos que poner atención es que ese niño no tenga un problema en el hígado, porque desafortunadamente en el caso mío como gastroenterólogo y sobre todo los colegas que están en centros
hospitalarios grandes, Fundación Cardioinfantil, Valle de Lili, saben la importancia de todo esto, porque normalmente esos problemas del hígado llegan muy tarde a la consulta y muchos de esos niños se terminan muriendo porque no se hace un diagnóstico oportuno. Sí, entonces como nos dice el doctor, hay muchas, digamos que muchas causas de la ictericia, digamos está la normal de recién nacido, una que simplemente los exponemos al solecito, generalmente hasta el mes de edad se pueden exponer al sol, yo siempre les digo como un pollito en pañal a través de una ventana, 20 minutos de cada ladito, sí, más o menos. Sí. Está de pronto esa ictericia que digamos, se aumentan mucho los niveles de la bilirrubina y hay que hospitalizarlos a veces y colocarlos en una lamparita en fototerapia, aunque ya podemos hacer esa fototerapia, claro, en casa, le cuento el chisme. Entonces, pero después del mes de edad, como dice el doctor, hay que investigar un poquito más, hay que mirar que no sea causas infecciosas, sí, incompatibilidad y demás cositas. Acá nos están preguntando que si hay alguna prueba, Dayanita 18 nos dice que si hay alguna prueba para determinar la ictericia. Bueno, hay dos maneras fáciles de poderlas tomar, y es tomar obviamente una muestra de sangre al niño y tomar unos niveles de bilirrubina. O ahorita que estamos hablando que hay una prueba que se llama el Bilitec, que tiene una aproximación, tiene una sensibilidad muy parecida a la prueba en sangre, y esa se mide directamente sí, esa se mide en piel. Entonces, ¿sí? Gracias a Dios contamos con ese equipo hace poquito, hace un mes más o menos, pero ya es medir simplemente con por ahí lo tengo, con una lucecita, digamos, en la frente podemos medir el nivel de la bilirrubina y ahí nos da como un indicio o algo de lo que puede estar pasando. Sí, y si no, pues obviamente si no se dispone, pues ahí lo que toca es tomar una muestra en sangre y evaluar obviamente cómo están esos niveles de las bilirrubinas, y con eso uno ya como médico, de acuerdo a la edad del niño y de acuerdo a algunos criterios, va a definir si, como tú estabas diciendo, si es fisiológico o si hay que hacerle otros estudios para descartar otro tipo de razones que no sean fisiológicas. Dice acá Jenny Carolina Mogollón, nos dice, ¿y cómo se sabe si es problema del hígado? Entonces ahí lo que uno hace, y pues no nos vamos a profundizar en el tema porque pues solamente la idea no es confundir más a la gente. Uno tiene unos niveles de bilirrubinas, que es la bilirrubina total, ¿sí? Y de acuerdo a ese porcentaje uno mira la bilirrubina directa, ¿sí? Entonces es una simple regla de 3 y es evaluar si el 20% de esa bilirrubina total, o sea de la directa, es mayor del 20% de la directa. Si es así, hay que consultar obligatoriamente porque hay que descartar otro tipo de razones. Si es por problemas del hígado, y como les decía, desde el punto de vista de los síntomas, si ese niño tiene coloración amarilla generalizada, se aumenta la coloración en la orina, ¿sí? Se pone, como decimos nosotros, como color colombiana, ¿sí? O si las deposiciones son muy pálidas, ¿sí? Ahí sí obligatoriamente hay que consultar y hay que explicarle a la enfermera, si están en programas de crecimiento y desarrollo, que eso es una obligación, una urgencia, consultar al pediatra o al gastroenterólogo pediatra, porque que no se nos puede pasar una causa del hígado severa y que de pronto se nos retrase una situación que de pronto amerite consultar o hospitalizarse o qué sé yo, otro tipo de intervenciones. Digamos, les voy a poner una cifra loca, no es nada para que se graben en la cabecita ni nada. Por ejemplo, al bebé le toman bilirrubinas y le salen 20. Sí. Y miramos otra partecita que dice bilirrubina directa y sale en 4. Exactamente. Entonces, eso ya ese es el 20%. Eso probablemente es una causa del hígado. Hay que hacer otros estudios diferentes a que, por decir, tengamos un niño que tiene 20 de bilirrubina total, pero la directa es 1, entonces uno dice, bueno, ahí ya probablemente nos da tiempo, probablemente es algo fisiológico, hay que evaluar otras razones y ahí ya se define, porque si es un problema del hígado, que eso es importante, no se va a mejorar con la exposición al sol, ¿sí? Porque también uno ve que pasa el mes
mes y medio, 2 meses, y lo siguen poniendo al sol, lo siguen recomendando, y pues definitivamente no se va a mejorar. Que en realidad no es el sol, es más exposición a la luz, porque a veces también los papás sí, dicen, no, es que aquí no hay, en Bogotá, por ejemplo, nunca hay sol. Está lloviendo, está completamente nublado, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos? No, hay que decirles, es a la luz, y lo que uno tiene que hacer es, pues, abrir la ventana, ¿sí? Y lo que les caiga de lucecito, como tú dices, 20 minutos, ponerlos y darles vueltas, y ahí vamos. Y yo siempre les digo, un ratico en la mañana y un ratico en la tarde. O sea, Joanita B nos dice, ¿hasta cuándo hay que darles solecito más o menos entonces? Como tú decías, hasta el mes está bien, ¿sí? Hay algunas ictericias fisiológicas que son prolongadas, ¿sí? Que puede uno durar un poquito más, al mes y medio, máximo los 2 meses, pero cuando ya definitivamente después del mes se ha descartado que no haya alguna otra condición diferente, ahí uno podría seguir reforzando esa parte de exposición a la luz. Ahora, de pronto, en niños más grandes uno ve a los niños que iniciaron la alimentación complementaria y están amarillos y se ponen amarillos. Entonces la mamá dice, no, es que mi bebé tiene algo en el hígado porque yo lo noto amarillo, sí. Pero ya eso se debe a otra cosa. Bueno, eso ahí ya no se considera que sea una ictericia, ¿sí? Porque a nosotros nos llegan muchos pacientes que consultan, que de pronto alguien les dijo que como están comiendo mucha zanahoria, que están comiendo papaya, que están comiendo alimentos amarillos anaranjados, zanahoria, papaya, bueno, este tipo de alimentos que tienen un alto aporte, se llaman de beta-carotenos, ¿sí? Entonces, porque tienen las palmas de las manos o las plantas de los pies, parte de la nariz, o esto, pero no como tal, no cumplen el criterio de ictericia, que son los ojos, la parte blanquita de los ojos se pone amarilla, o hay cambios en la coloración de la orina o del popó. No, ahí definitivamente no, eso no se considera ictericia, y ahí ni siquiera se debe recomendar suspender esos alimentos, ¿sí? Porque hay algunos médicos que dicen suspendámoslos, y eso prende alarma a los papás pensando en que es un problema del hígado, y definitivamente no, ¿sí? El exceso de carotenos no tiene ningún impacto desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Salvo que probablemente esos pacientes cuando se expongan al sol se van a broncear así como tú, se van a quedar bronceado parejo, pero no va a generar ningún problema. Bronceado permanente. Bronceado permanente, ¿sí? Ok. Maribel Robledo nos dice, mi hija tuvo ictericia de 3 días de nacida, estuvo hospitalizada, pero nunca me dijeron, digamos que hay más cosas que investigar. Sí, pues eso, Maribel, es muy a criterio del médico, y sobre todo en niños menores de 1 mes hay que hacerle seguimiento a esas ictericias, ¿sí? Entonces, dependiendo uno como médico, dependiendo de los niveles de bilirrubinas, va a determinar también cada cuánto se le tiene que hacer seguimiento a los pacientes, y hay unas escalas, hay unas curvas que nosotros tenemos para mirar si por el valor se puede manejar en casa, así como tú dices, se puede establecer un programa de hospitalización con fototerapia, o si únicamente con la luz, o si los valores están muy altos que de pronto requieren una hospitalización. Pues yo pienso, Maribel, que tu hija tuvo muy probablemente, tu bebé, una ictericia fisiológica, sí. De recién nacido, bueno, ya no tan fisiológica, de pronto alguna incompatibilidad, se le puso su fototerapia y eso, y ya luego esa posterior ya no tiene ninguna consecuencia. Que son la gran mayoría. Sí, que son la mayoría. Sí. Muchas mamitas nos saludan, Deni 8727, Carolita 0227, Diana nos manda caritas con ojitos de enamorado, Cristina Campero Zapata, que tuve el placer de conocerla el sábado en el taller de BLW, mejor dicho, súper emocionada, quedó súper guardada aquí en el corazón. Dice, doctora, el último examen de mi bebé salió en 13.5. Si tiene algún problema en el futuro, sé que tu bebé ya está grandecita, ya yo la vi, tenía como 4 mesecitos, no sé esos valores de qué momento eran. Seguramente eran cuando estaba recién nacida, ya yo la vi bien, no le veo problemas, sí. una señora que conocí el sábado. Deni 8227 dice, doctor, mi bebé tuvo ictericia por incompatibilidad de grupo sanguíneo, ¿eso influye para que ahora, teniendo 1 año, tenga amarillo en los pies y las manos? No, es diferente, y es de pronto la inquietud que nos estabas exponiendo frente al inicio de los alimentos con la alimentación complementaria, que hay alimentos que pueden generar
color amarillo en las palmas o en las plantas de los pies, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con los síntomas. Probablemente ya las manifestaciones que tuvo tu hijo en su momento, que fueron ya resolviendo, no tienen nada que ver con eso. Y no hay que preocuparse si no cumple con las otras manifestaciones que hemos venido mencionando. Si es solo las palmas, las plantas, no hay que hacerle nada, hay que revisar ojitos, la orina y las deposiciones, y hay que mirar obviamente si de pronto en el examen físico, cuando vayas con tu médico, él ve de pronto algo anormal al examen físico, no sé, que de pronto le encuentren el hígado grande, aquí hay una parte que se llama el vaso, que también es importante, y hay que mirar que de pronto no vaya a tener el hígado o el vaso agrandados, porque eso también, o si son niños que ya de pronto comienzan a tener falla en la ganancia de peso en la talla, asociado a esos síntomas, hay que consultar obligatoriamente. Diana C92 nos dice, mi bebé tiene 20 días de nacida y los valores están en 9 y 12. No entiendo qué significan 9 y 12. De pronto si nos puedes escribir un poquito más abajo y vamos revisando tu pregunta, sí. Claro que sí. Dice Jenny Carolina Mogollón, Doc, ¿las deposiciones amarillas son normales aunque la orina no sea tan amarilla? Dependiendo la edad. Si normalmente en niños recién nacidos, recuerden que la mayoría de las deposiciones son amarillas, ¿sí? Amarillas como huevos pericos que siempre hemos dicho, son normales principalmente cuando son alimentados con leche materna exclusiva, ¿sí? Lo importante aquí es que ustedes no vean que las deposiciones son prácticamente blancas, pálidas, que uno dice, pero es que son blancas, ¿sí? Ahí sí uno tiene que evaluar si de pronto es por algún problema asociado con el hígado o no, aunque ahí, por decir, niños que pueden tener de pronto deposiciones amarillas claritas y pueden salir, o ellos lo refieren como grumitos blanquitos, eso puede ser normal también, y eso no amerita, pues, si no tenemos en el examen físico, en la valoración, alguna otra condición clínica diferente. Acá nos hacen una pregunta fuera del tema. Zambovira nos dice que si la quinoa se le puede dar a un bebé de 7 meses. Sí, se le puede dar sin ningún problema. Ya alguien por acá, perdóname la vida, nos preguntan que hablemos de reflujo. Ya hay un live de reflujo guardado en mi canal de YouTube de Benina, lo puedes ver, lo hicimos con el doctor, estuvo súper chévere, entonces ahí está guardadito para que lo repitas. Luste Martínez nos dice que es la ictericia, ya lo hablamos un poquito al principio del live. Dice Sofi Mendoza 1, dice, esas gotas que hablan las abuelitas que es para la ictericia, explícanos por qué no y qué daños puede causar. No sé qué gotas son, no, ni idea. Pero ahí, por decir, frente a eso sí les hacemos una invitación, y es tener mucho cuidado con ciertos medicamentos o con ciertas sustancias o cosas naturales que sí pueden afectar el hígado, ¿sí? Es muy frecuente que, por decir, les pongo un ejemplo, en la casa utilicen boldo, que son maticas, o tener mucho cuidado con el árnica. Una cosa es utilizar árnica en la piel, y otra cosa es consumir árnica, porque son medicamentos que dañan irreparablemente el hígado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las hierbitas, con las purgas naturales que a veces hacen las abuelitas. Sí, porque es frecuente, por ejemplo, que dicen, no, es que a mi bebé se le pelan los dedos, eso hay que purgarlo porque el hígado y todo eso. Hay que tener muchísimo cuidado con los niños, porque hemos tenido muchos casos de niños que terminan con problemas del hígado muy severos a causa de este tipo de sustancias o medicamentos, entre comillas, que son naturales, pero que no se sabe cuál es el impacto en la salud de los niños. Entonces, en esos casos siempre consultar con su médico y tener mucho cuidado con esas autoformulaciones que supuestamente no son inofensivas, pero definitivamente sí tienen un efecto importante sobre la salud de cada uno de nuestros niños. Laura Natalie Pontelima nos dice, hola, mi bebé la hospitalizaron por ictericia por grupo sanguíneo y ya le dieron de alta, pero después de unos días nuevamente se puso amarillita. ¿Es posible que suba la bilis nuevamente? Sí, en el caso de incompatibilidad sí es posible que vuelva
a suceder. Denny8227 dice, mi bebé no tuvo afecciones neurológicas por la ictericia, ya no tiene ningún tipo de riesgo, por favor. Si el tema ya está resuelto y ya todo, muy probablemente no. Solamente niveles muy altos de bilirrubina pueden ocasionar daños a nivel del cerebro. Eso se llama un kernicterus. Ya son niveles muy altos y esos pacientes, probablemente esos niños, terminarán hospitalizados y obviamente ya les darán unas explicaciones, unas indicaciones claras frente al pronóstico dependiendo de los niveles de bilirrubinas que tuvieron en su momento. Sí. Diana CN92 nos dice, bueno, es que a la bebé le tomaron unos verones con un aparatico, que es lo que estamos hablando, que en mis pediatras lo tenemos, ustedes saben que ya en mis pediatras, entonces lo tenemos, contamos con él, tomamos con un aparatito, tomamos el valor de bilirrubina en la frente, en el pecho, es más preciso en la frente, entonces ya dice, en la frente fue de 9 y en el pechito fue de 2, ¿es normal? Sí, porque ese es un equipo que tiene una sensibilidad diferente si lo usamos en determinadas partes del cuerpo. Dice, Dania Corrivera dice, Doc, ¿es normal que mi hija de 22 meses no quiera comer? Le están saliendo las muelitas. Bueno, estamos en otro tema, ¿no? Estamos hablando un poquito de ictericia. Nos tomamos el trabajo de tomarle pantallazos a las preguntas que nos habían hecho el jueves. Ok, entonces de pronto las mamitas no están conectadas, pero como esto queda grabado es importante que las contestemos. Dice, si le da recién nacido, ¿puede volver a darle algún día la ictericia? Sí, en cualquier momento uno puede. Incluso como tú estabas diciendo, uno puede tener mejora, otra vez vuelve y aparece, eso hay ictericias como de rebote y eso, pero tal vez lo más importante es mirar el tiempo donde se presentan esas manifestaciones, sobre todo por encima del mes de vida. Eso es tal vez, yo creo que ese es como el mensaje que queremos. Que un niño ¿sí? mayor de un mes que todavía permanezca amarillo, sí. No solo los ojitos, porque a veces solamente son los ojos y eso, pero si ya el cuerpecito, creo que el doctor ha querido dejarles ese mensaje, si ya es su cuerpo amarillo, si ya le notan que la orina es blanca, que la orina es blanca, que el popó es blanco, que la orina es como colombiana, eso no es normal y tu bebé necesita estudios. De acuerdo. Acá dice, después de fototerapia, ¿en cuánto desaparecen los ojos amarillos de los ojitos? Eso es muy variable, ¿sí? Hay niños que van descendiendo rápidamente los niveles de bilirrubinas y perfectamente a los 3 o a los 7 días ya están muy bien. Hay otros que se pueden demorar 15, 20 días más. Eso depende mucho, principalmente de los niveles pues el nivel de inicio, y ya uno más o menos tiene una aproximación de cada cuánto tiene que ir descendiendo los niveles. Dice, ¿es cierto que debo suspender la leche materna por 24 horas y dar fórmula? La bilirrubina salió en 12. Yo diría que no, ¿sí? Hay ictericias, como les digo, hay por lactancia materna, pero no es que la leche materna sea la mala, ¿sí? Sino que hay algunas condiciones que generan que se pueda elevar un poquito más, pero no por eso tenemos que suspender la lactancia materna. Mucho ojo con eso, porque ahí tenemos que sopesar más el riesgo y el beneficio, y aquí el beneficio es total para la lactancia materna en esos niños. Hay que revisar es la técnica de alimentación, porque si llegan muchos pacientes que están con lactancia materna y de pronto o no les está alcanzando, ¿sí? Y uno ve que de pronto siguen muy amarillos y no están ganando el peso y la talla suficiente y se están colgando y se están colgando. Entonces, en algunas condiciones tenemos es que complementarles con fórmula, solo en algunos casos, ¿sí? Porque uno ve que se siguen poniendo amarillos y de pronto con esa intervención de hacer alimentación mixta en algunas condiciones mejora. Dice, si mi bebé al nacer le dio ictericia, es probable que le pueda dar, en este momento ella tiene ya 40 semanas, pero 40 semanas toca mirar si es que de pronto era probablemente le pueda dar en ese momento que ella tiene 40 semanas. Bueno, no nos queda clara esa pregunta. Probablemente si fue prematura, si tiene 40 semanas de edad gestacional, pues eso puede suceder. Dice, mi bebé nació con ictericia y estuvo con fototerapia, ¿es probable que le vuelva a dar dicha enfermedad? Sí, hay sobre todo que mirar que no estén asociadas con el hígado. Aquí se repite lo mismo, si hay alguna consecuencia en el futuro. Dice, ¿hasta qué edad en día se considera riesgoso
para el sistema nervioso central el nivel de la hiperbilirrubinemia o qué valor. ¿Sí? Los valores dependen mucho de la edad, de las horas de esos De niños. si es pretérmino, de si es recién nacido. Esos valores se determinan con unas tablas que nosotros tenemos de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo a las horas de vida de ese niño, y uno con eso mira las curvas cuál es el riesgo de tener problemas a nivel del sistema nervioso central. Es normal que mi bebé recién nacido tenga un poco de ictericia. ¿Y cómo se debe tratar? Sí, es normal, ¿sí? ¿Y con qué se debe tratar? Únicamente con exposición al sol. Recuerden de todos modos que la primera consulta es recién nacido, por eso generalmente la indicamos entre los 3 y 5 días, porque son días muy claves para mirar este tema de ictericia. Entonces es importante, si hay alguna mamita embarazada, que sepa, a veces en la EPS esas citas se demoran, no sé, hasta el mes le pueden dar la cita. Muy importante, 3 a 5 días que los recién nacidos tengan. Y dice, buenas noches, ¿el tipo de sangre es un factor de riesgo para la ictericia? Sí, ya lo dijimos, hay niños que pueden hacer ictericia por incompatibilidad tanto de grupo como de RH, pues cuando tienen un grupo de sangre diferente al de la mamá, un grupo sanguíneo diferente, también pueden tener ese tipo de manifestaciones. Dice, ¿hasta cuántos meses se puede presentar mi bebé? Tiene 2 meses y medio y luz amarilla. Si tiene 2 meses y medio y está amarilla, hay que consultar, pero así súper urgente con tu médico, porque ahí tenemos que descartar problemas del hígado o alguna otra cosa que se nos esté... Sí. Eso por la edad. Esta pregunta, ¿sí? No sabemos quién la hizo. No sabemos, pero si nos estás oyendo, si nos estás viendo, eso es una consulta de urgencias. O sea, tienes que consultar con un gastroenterólogo pediatra o con un pediatra y mirar rápidamente qué es lo que está pasando, porque por la edad sí claramente no es normal. Lo mínimo que hay que hacerle son examencitos de sangre, mirar los niveles, mirar algunas cositas de función hepática, y usted me corrige, y una ecografía hepática. Sobre todo porque, vean, y vuelvo, insisto, y es los problemas del hígado, ¿sí? Y los problemas del hígado, afortunadamente en nuestro país, ¿sí? ¿Cuál es la incidencia de la atresia de vías biliares en Colombia? El problema es que está infradiagnosticada, ¿sí? Porque la mayoría de los niños llegan con diagnósticos tardíos a los 3, 4 o más meses, pensando en que es una ictericia fisiológica que por exposición al sol se sigue mejorando, y pues ahí es donde yo creo que aquí también incluso hay médicos que nos están viendo, un llamado. Sí, por acá va una pediatra conectada. Estén muy pendientes, porque antes se pensaban que esos niños no tenían cómo solucionarse, pero claramente pueden hacer el trasplante hepático en ocasiones, ¿no? En ocasiones no, en la mayoría de ocasiones ya se están haciendo trasplante hepático, y tenemos los centros en el país. Hay uno en Cardio Infantil, ¿sí? Hay uno en Fundación Valle de Lili en Cali, hay uno en el Pablo Tobón. O sea, son los 3 centros que se están trasplantando, y se están trasplantando en niños que tienen problemas del hígado a partir de los 3 kilos. O sea, eso también es muy importante, porque probablemente por desconocimiento habrán muchos colegas o los mamitas pensarán que se tiene que ir fuera del país o que no hay solución, y resulta que se están trasplantando con muy buena respuesta, pero eso sobre todo depende mucho del momento en el que llegan esos niños, si llegan desnutridos, si llegan en buenas condiciones, porque eso les va a cambiar totalmente pues todo el pronóstico, y pueden vivir común y corriente como cualquier adulto sano sin ningún problema. Dice, por favor, también si es posible, un live sobre las fontanelas, ¿debe ser? Sí, debe ser. Sí. Mi hijo ya va para 2 años, al igual que el mayor nació con ictericia. ¿Es necesario hacerle análisis de potenciales evocados? Eso depende, digamos, lo que tuvieron de recién nacidos. Cuando se sube mucho la bilirrubina puede ocasionar algo que se llama kernicterus, que eso ya no se ve casi, o sea, ya eso, pues no, yo en la residencia tal vez vi algo, pero no. Entonces, como digamos que eso se deposita en el cerebro, y eso sí puede afectar, y son niños que a largo plazo necesitan estudios como potenciales evocados, y tal vez hay alguna secuela, auditivos. Exacto, todo, ¿sí? El neurólogo, todo, pero eso se ve muy poco. En ocasiones, cuando la bilirrubina se sube mucho, pues uno les hace,
en las unidades de neonatos, hacen como un recambio de sangre, eso se llama una exsanguinotransfusión, y eso baja muy fácilmente los niveles de bilirrubina ya cuando están en riesgo. Entonces depende en qué valores estuvieron, cómo fue, en ocasiones sí necesitan estudios. Acá dice, ¿la ictericia predispone a otras enfermedades? No, el problema no es que la ictericia predisponga a otras enfermedades. La ictericia es una manifestación clínica de algo que puede ser una enfermedad o que puede ser algo fisiológico, que puede ser completamente normal. O sea, ahí lo importante es mirar con tu médico si es un signo, un hallazgo clínico que esté asociado a problemas infecciosos, a problemas del hígado, otro tipo de situaciones que estén asociadas, pero la ictericia como tal es una manifestación clínica de algo que puede estar sucediendo, ¿sí? Perdón, Ale Pemberti nos cuenta su caso, dice, mi niño cuando nació le dio ictericia y en la hospitalización le pusieron doble camarita. Sí, eso es una buena técnica para bajar rápido los niveles de bilirrubina. Por acá voy a aprovechar porque Sandra Punto Delgadillo nos pregunta, mi bebé tiene 10 meses y no puede dormir, ¿qué hago? Nos vemos el jueves en nuestro live de sueño. Ok, no hay más. Listo, por acá sí nos están preguntando, dice... Doc, André Monter nos pregunta, Doc, hoy tuve cita con gastro con mi bebé de 1 año y le enviaron una iontoforesis. ¿Me podrían explicar qué es eso? Y que sé que no es parte del tema. No, pero sí puede ser parte del tema. Ok. Porque la iontoforesis es una prueba que se llaman electrolitos en sudor, ¿sí? Y es una prueba que se hace para... diagnosticar o descartar una enfermedad que se llama fibrosis quística, y la fibrosis quística es una de las enfermedades que también puede estar asociada con ictericia prolongada. Entonces, sobre todo en niños por encima del mes o de los 2 meses que siguen teniendo y que uno probablemente piensa que es por problemas del hígado, dentro del panel de los estudios se le tiene que hacer una iontoforesis o unos electrolitos en sudor. Probablemente en el caso de tu hijo será por problemas de pronto de diarreas crónicas, que no esté creciendo adecuadamente o que esté teniendo problemas respiratorios. Ese niño que tiene problemas respiratorios recurrentes, a esos niños se les hace ese tipo de examen, pero la fibrosis quística sí está asociada con problemas del hígado también y con ictericia. Dice Agripina.González, nos dice, ¿qué otro síntoma aparte de estar amarillo se puede presentar? Normalmente las manifestaciones de la ictericia son esas: color amarillo, aparición de tinte amarillo en ojos, en piel, más las manifestaciones que acabamos de hablar, que pueden estar asociadas o no con la orina, con cambio también en las deposiciones. Eso es tal vez como el grueso que ustedes tienen que estar muy pendientes, porque hay otro tipo de situaciones, niños que no están creciendo adecuadamente, que no se están alimentando adecuadamente, pero ese tipo de manifestaciones o el conjunto de manifestaciones somos nosotros los médicos los que determinamos pues qué es normal o qué es anormal y en qué casos tenemos que actuar con otro tipo de pruebas. La foto mágica nos saluda desde Bucaramanga, muchas gracias. Y YTLC1608 nos dice, mi bebé tiene 30 días, ¿hasta cuándo se recomienda dar los baños de sol? Hasta los 30 días o un poquito más, si definitivamente es una ictericia fisiológica. Bueno, no sé si allá tenemos más preguntas, yo no vi en el post si teníamos algunas preguntas. Sí, acá. Vamos a mirar acá. Vamos a poner... Jennifer Hernández nos pregunta cuánto tiempo debe asolearse, ya dijimos, 1 mesecito más o menos. Juliana Garne nos preguntó que si puede dejar secuelas la ictericia en el recién nacido. Depende de los si ha sido valores, fisiológica, depende de los valores, muy seguramente sí. No. Mariana Valentina Henao nos dice que usted es un super gastro, que ayudó mucho a su hija y que está muy pendiente. Muchas gracias. Marian Cortés Lazuri dice, en los bebés de 2 meses y medio es normal, ¿qué se debe hacer en este caso? Ya contestamos tu pregunta, pero ya el doctor dijo, no es normal. No es normal, hay que consultar. Por encima de esa edad, o sea, tenemos que consultar, por favor, que no se nos vaya a estar pasando un problema del hígado, porque eso es una cosa súper seria en la salud de tu hijo.
Y Fio.eu me dice que yo soy buena, pero que nunca contesto los mensajes. A veces me llegan tantos mensajes que se me pierden. A veces no me alcanzan las 24 horas del día para responder todos los mensajes. Yo los quisiera responder todo, pero en serio que a veces no me alcanza entre la consulta y todo para contestar todo. Trato de contestar a veces los más urgentes. Y discúlpame si no te contesté algún mensaje, pero tal vez no lo vi. Okay. Aquí dice André Montero, muchas gracias, me gustaría tener una cita con el gastroenterólogo, ¿dónde puedo sacar cita? Ahí en los datos del Instagram, Juan Pablo Riveros, ahí está el teléfono para que puedan agendar una cita en caso tal de que se requiera. Bueno, no, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Es un tema cortito, sencillo, muy preciso para ciertas mamás, ¿no? Y nada, muchísimas gracias y nos vemos otra vez antes que termine el año. A ti muchas gracias, Jessica, y a ustedes pues muchas gracias por estar pendientes de estas actividades que créanme que las hacemos con mucho cariño, sobre todo en tratar de informar y aclarar muchas dudas que pues probablemente muchos de ustedes no pueden asistir a las consultas con nosotros, pero pues aquí se las aclaramos y sobre todo también estar muy pendientes si tienen alguna de estas situaciones, pues obviamente ya consultar ya sea con su pediatra, con su gastroenterólogo, pero sobre todo que no se estén pasando enfermedades serias en sus hijos. Bueno, chao. Hasta luego.